están ustedes? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de No culpes a la noche. Les quiero contar que nuestra invitada es Moyeney Valdés, cantante y ex Mama Soul. Ella viene hoy en calidad de hija de Raúl Valdés, quien rayando un graffiti en el año 1989 recibió un disparo por la espalda por parte de un guardia de los estudios KB, en ese entonces propiedad de la familia Kreuzberger. La vida la enfrentó con el asesino de su padre. Ella tomó una cámara y fue a encararlo. La herencia se llama el documental que Moyeney viene a describirnos hoy. Bienvenida, gracias por estar esta noche con nosotros, Moyeney. ¿Cuánto tiempo que no venías a Chile? Casi un par de años. En 11 años solamente he visitado 3 veces Chile desde que estoy radicada en México. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo este documental respecto al asesinato de tu padre? Exactamente, el documental, la idea de hacer un documental. Yo nunca he dirigido, o sea, ahora estoy dirigiendo un documental, pero nunca he tenido un proceso de dirección cinematográfica, nunca he hecho un largometraje ni un documental. Esta es mi primera ópera prima, que se puede decir, y nace exactamente desde la necesidad de compartir una historia. Entonces, en el momento en que me avisan que aparece el asesino de mi padre, yo lo primero que hice fue decir, esperen, voy a comprar un boleto y voy para allá ahora. Y en ese momento en que estaba compartiendo esto con personas muy cercanas que viven acá en Chile, yo dije, esto hay que grabarlo. ¿Y cómo encaras al asesino de tu padre? Pues eso es lo primero que haces tú. ¿Vas con una cámara? O sea, cuando llego a Chile tuve que hacer toda una planeación, ya ver un poco el contexto, porque hacer una filmación de cine no es cualquier cosa. O sea, sí puedes llevar cámaras y así, pero estuve con una persona muy cercana a mí, a la cual amo mucho, que me ayudó un poco en el primer momento a ver de qué manera íbamos a hacer esta logística, sí, ¿ya? De sonido, de cámara. Actualmente ya no está trabajando en el documental, está todo como en mis manos, pero en ese momento me ayudó mucho a hacer un poco el seguimiento de lo que íbamos a hacer. Un proceso fuerte porque al mismo tiempo la humana, sí, la persona estaba caminando hacia su destino con el corazón así súper abierto y tratando de apagar la mente y sin hacerme ninguna expectativa. Y al mismo tiempo vivir el proceso mental de generar una logística con horarios, con tiempo, con llamado a los camarógrafos y todo. Entonces sí fue toda una aventura de poder llegar a ese día, ¿ya? Y además tuvo sus complicaciones, porque lo íbamos a buscar a su trabajo para que no se arrancara, porque claro, todo el mundo decía, oye, cuidado, te puede disparar o te puede golpear o se puede arrancar. Yo decía, ya, no quiero saber nada, yo lo único que quiero hacer es llegar al momento sin ninguna expectativa. ¿Pero cómo te enteras tú de la identidad del asesino de tu padre? Esa es la parte interesante, porque mi hermana Carolina Valdés, ella es funcionaria del Ministerio del Trabajo, ella fiscaliza empresas buscando a los trabajadores y entrevistándolos para ver si sus contratos se cumplen, etc. Entonces ella cuenta que hace 2 años antes que sucediera esto, tuvo una sensación corpórea de que revisando estas listas ella podía encontrar a este hombre. Hay cientos de personas fiscalizadores del trabajo, hay cientos de empresas que fiscalizar, pero 2 años después a mi hermana le toca que se cumple su percepción, ¿sí? Y encuentra a este hombre en una de esas listas, trabajando muy cerca de la casa donde vivimos en la época que asesinaron a mi papá, en el barrio, o sea, ese era mi barrio, digamos. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 12 años cuando asesinaron a mi papá. Y podemos ir, para que la gente entienda un poco la historia, ¿qué fue lo que pasó, Moyeney? Bueno, mis padres, Raúl y Cecilia, mis papitos lindos, ellos siempre fueron activistas, nunca permitieron ni siquiera pensar en la idea de exiliarse, tenían la posibilidad, ellos tenían una misión muy contundente, que era trabajar en la búsqueda de la democracia en Chile, en la época más difícil de la dictadura.Nosotros vimos desaparecer un montón de papás de amigos, tíos, familiares, ejecutados, asesinados, exiliados, torturados, o sea, era pan de cada día, sobre todo en los 81 hacia el 78, en medio de la dictadura militar, y nosotros desde pequeñas siempre fuimos educadas como con la primicia de que nuestros papás estaban haciendo algo que estaba prohibido y que podía costarles la vida. Entonces estábamos incluso entrenadas para ni platicar con los amigos, ni nada, o sea, ni comentar nada. Entonces, al final de la dictadura, mi papá además, mi hermoso padre, él
Él fue educador. Él trabajó mucho en las poblaciones, educando jóvenes para que aprendieran del muralismo. Sus principales ídolos eran Siqueiros, Diego Rivera, y a través del muralismo plasmar una lucha no violenta. Mi papá era un hombre muy pacifista. Estamos viendo imágenes al mismo tiempo de él y tu familia. Lindo él, ¿eh? Sí, no, mi papá ahí con tu mamá, realmente era un ser extraordinario. Yo por eso también creo que todo esto que está pasando tiene que ver con una necesidad de su espíritu, de volver a emerger desde un lugar de dolor para un lugar de sanación, porque, oye, yo no estoy ganando absolutamente nada con esto. No, tú quieres contar la historia y tal vez cerrar un ciclo, me Y imagino. además estoy financiando yo todo el documental, no estoy recibiendo ni del Estado ni de nada, o sea, para mí no tiene que ver con, yo soy un artista lo menos comercial que hay, pero yo fui convocada por una fuerza mayor a compartir una historia de sanación para mi país, porque creo que en mi país no ha habido un proceso de sanación y este puede ser un granito de arena para que abramos este tema y podamos reflexionar de forma colectiva. ¿Dónde militaba tu padre? Tu papá era socialista, del Partido Socialista, y él fue sorprendido haciendo un stencil justo en el último año de la dictadura, cuando se supone que ya no era prohibido ni peligroso hacer esto. Y lo sorprende el guardia de seguridad de los estudios Kreuzberger. Como una especie de graffiti, ¿no? Un stencil, claro. Como un sí. stencil es una técnica gráfica con la lata de spray. Exacto. Que marcas un dibujo, ¿ya? Una plantilla que le decían en ese momento. Él estaba haciendo una campaña para derogar un artículo 8 que prohibía a ciertos personajes de la política tener derecho a voto y una vida política. Entonces, ¿y por qué en ese galpón específicamente? No, ellos estaban rayando, era como una propaganda, un proceso de propaganda de ese día. ¿Ya? Ellos rayan la muralla aledaña, la que está al lado. ¿Y qué decía el rayado? Decía no más exclusión para derogar el artículo 8 de la Constitución que había dejado Pinochet, prohibiendo los derechos cívicos y políticos de distintas personalidades políticas, ¿ya? Y que en ese caso era Clodomiro Almeida, que era uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista, a quien nosotros quisimos mucho además. Entonces él, sorprendido, forcejeaba con mi mamá, este hombre. ¿Estaba tu mamá ahí? Mi mamá estaba ahí. Mi mamá estaba ahí, por eso para ella ha sido tan fuerte que yo abra este tema, porque mi madre estaba ahí cuando mi padre dio su último respiro y muere en sus brazos. Entonces el guardia la trata de tomar a ella por la fuerza y mi papá dice, oye, espera, o sea, con permiso. Además mi papá era un hombre muy alto, grande, no era así flaquito, era alto, y la coge a mi mamá y arrancan. Y cuando ellos están arrancando sin que pudieran ver que iban a disparar por la espalda, este guardia dispara. Y mi papá muere a los pocos minutos. Qué fuerte para tu mamá eso. No, fuertísimo. Y además eran una pareja bellísima. ¿Tú te acuerdas cuando llega tu madre a la casa y están ustedes dos, tú y tu hermana? Sí, nosotros nos habían dejado encargada en la misma calle Catedral. Esto fue a la altura del Almirante Barroso en Barrio Brasil. Nosotros estábamos con mis tíos y mis primos a la altura de la Plaza de Armas por Catedral. Entiendo. Y de pronto no llegaban, empezó a oscurecerse, no llegaban, y la verdad, te digo que nosotros teníamos en nuestro como disco duro que nuestros padres eran clandestinos, que algo podía pasar. Que algo podría pasar, estaban entrenadas para eso. Y ya estábamos entrenadísimas, y ellos además estaban dispuestos a dar la vida. Entiendo. O sea, teníamos todo súper claro que en algún momento podía pasar. Lo que ya no pensamos que sucedería en el último año de la dictadura, el año 89, era que realmente sucediera. Moyeney, ¿por qué esa pared, que era de los estudios KB, en ese momento propiedad de la familia Kreuzberger, por qué esa pared? Es una coincidencia. ¿Solamente una coincidencia? Es una coincidencia. Bueno, aceptando y el guardia de los estudios. Aceptando y entendiendo que las coincidencias no existen. Ya, solamente, sino más bien la sincronía, ¿no? Y transitamos los caminos que nos llevan a vivir la experiencia de vida que tenemos que vivir. No hay coincidencias, no hay errores. ¿Y por qué ese guardia estaba armado si era un guardia de estudio de televisión? Yo creo que en ese momento todavía, a pesar de que estábamos saliendo de la dictadura, existía, que es lo que yo quiero también dejar súper claro con este testimonio, no se trata de librar de responsabilidades a nadie. Sin embargo, tenemos que recordar y entender, como a mí me pasa en México, que vivimos en un país que tiene muchísima violencia, y Chile en ese momento era un país que
el Estado había normalizado la violencia como una forma de gobernar. Cuando el Estado genera una información a la sociedad de que la violencia está permitida, de que el asesinato es una otra forma también, estamos todos sumidos en esa profunda entendimiento de que el que no, pum, el que no, pum, el que no es torturado, el que no, mujeres, tantas mujeres violadas, tantas mujeres torturadas. Era una normalización de la violencia. Entonces, todos vivíamos en esa frecuencia. Desaparecieron miles de chilenos. Nunca se ha hecho realmente una reparación. Y no estoy hablando de dinero, ojo, y por favor, con mucha dignidad tocar este tema. Entonces, creo que en ese momento reinaba un pensamiento colectivo de que la violencia era la manera. Entonces, este guardia de los estudios Kreuzberger portaba un arma que no tenía el permiso, que no estaba registrada legalmente. ¿Cómo se llama él, el guardia? José Poblete. José Poblete. Y además esa arma pertenecía a René Kreuzberger, el hermano de don Francisco, razón por la cual nunca también hubo un proceso justo y efectivo. O sea, el proceso se cerró fue un proceso express. ¿Pero qué fue lo que pasó después cuando le disparan a tu papá? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con el cuerpo de tu padre? Llega una ambulancia y lo llevan a la posta, y en la posta ya se da el informe médico que él había fallecido. A mi mamá le intentaron llevar a la cárcel después de eso, en ese mismo día, por eso se tardó tanto en llegar a la casa. Pero fue todo muy confuso, porque estamos hablando de un momento muy especial en la historia de Chile. Justo un poquito antes de la transición a la democracia. Estamos viendo ahí las imágenes del funeral de mi padre. Todavía hubieron balazos. Ahí se pusieron a disparar y la gente como que se hizo, como se juntó la gente para no estar dispersa y que no hubiera motivo para que hubiera más violencia todavía. El funeral de mi padre fue un funeral masivo. Mi padre es la penúltima víctima de la dictadura en términos legales. Él fue la penúltima persona asesinada en dictadura debido a la violencia del Estado. Está reconocido por el informe Rettig. Y bueno, realmente es un momento como muy específico porque estaba terminando la dictadura, empezando la transición a la democracia. Entonces, tanto como que se actuaba, o sea, quisieron llevar a mi mamá la detenida a ella, cuando ella realmente eran los que estaban... Para entender mejor qué pasa con el guardia, y claro, y se demoran tantos años él entra en un proceso, de jurídico, digamos, en tribunales. Por eso es que nosotros tenemos su nombre, por eso es que su nombre puede ser mencionado hoy en día, porque además apareció en la prensa en ese tiempo, su nombre completo. Y bajo ningún punto de vista yo quiero como invadir su persona, no sé qué estará pasando ahora con él. Yo creo que ha visto algo de las noticias que han salido en estos últimos meses en Chile, pero su nombre se manejó en un proceso en tribunales. No llegó nunca el juicio a concluirse realmente como era, porque el asesinato por la espalda con alevosía tiene un proceso muy específico. Sí. Mayeney, dame unos segundos porque tenemos precisamente lo que dijo el guardia en la época a propósito del asesinato de tu padre, y lo pasamos a revisar ahora. Hoy día trataron de ingresar a los estudios, yo con mi gente reforzamos este servicio, tratamos de obtener un diálogo con ellos, pero estos socialistas son así, no quisieron escuchar nada, atacaron, me agredieron a un vigilante que en este momento lo tengo en el Hospital del Trabajador. Lo único que nosotros les quiero dejar muy en claro, hemos tratado de cuidar un inmueble por lo cual no tienen contratado nuestros servicios. Tú dices es falso lo que él... Bueno, primero él no es José Poblete Vega. ¿No? No, él no es la persona, no es. La que tú finalmente conociste. Claro, él no es. A lo mejor él fue porque José Poblete él sí fue detenido inmediatamente. No, estaba incomunicado, no podía dar declaración. Yo creo que él es un representante de la empresa para que... Jefe de los guardias. Y además, bueno, con todo respeto yo puedo decir que mi padre era uno de los hombres más pacifistas que yo he conocido. Él siempre me dijo, nosotros no estamos de acuerdo con la lucha armada, nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, nosotros vamos a conseguir la democracia de Chile con el arte y con el buen vivir, compartiendo los valores que una democracia debe de tener, como la igualdad, la libertad y la dignidad en la educación, en la justicia. Yo creo que esos son valores que me toca compartir y que me toca también poder reivindicar, porque no somos...
Yo tampoco estoy de acuerdo con la violencia, jamás. O sea, creo que yo no podría hacer un ojo por ojo ahora. En un momento sí lo pensé, cuando estaba más adolescente, fantaseaba así con disparar y acribillar y violentar. Porque yo me imagino que una situación como esta, Moyenay, fractura profundamente a una familia. Claro. Fue así, ¿no? Claro, o sea, nosotros perdimos a nuestro padre, estábamos también entrando a la adolescencia, empezando a crecer, digamos, y nuestra madre tuvo que estar peregrinando, golpeando puertas, buscando abogados. Yo creo que esos años también le perdimos a ella. Ella no estaba presente en nuestra casa. ¿Tú sientes que la perdieron? La perdimos porque ella sufrió mucho. Ella sufrió mucho al perder a mi papá, era su súper compañero, trabajaban, hacían todo juntos, diseñaban, hacían militancia juntos, estaban juntos en todos lados, era una gran pareja. O sea, una de las cosas más lindas que yo heredé de ellos también es ver esa forma, ese amor sinérgico, sin machismo, sin feminismo. O sea, mi papá hacía las mamaderas, hacía la comida, trabajaba, regresaba, nos enseñaba a pintar. Entonces, mi familia, todos, mis tíos, mi abuela, mis abuelos, adoraban a mi padre. Era un ser muy, muy especial. Para mí es como mi ángel, de verdad. Y al perder a mi padre, pierdo a mi mamá también, porque ella primero se deprime grueso. Tiene que empezar a trabajar para mantener la casa. Nosotros nunca recibimos dinero del Estado en ese momento. Pasó de ser una mujer con una familia, ser una viuda que además estaba buscando justicia, buscando abogados, buscando aquí, buscando allá, y nosotros súper solitas con mi abuela en casa, sin realmente una contención. Ella de vez en cuando me llevaba al psicólogo a ver qué podía yo, pero yo como que apretaba el mute y escuchaba al psicólogo hablar y no nada. me importaba nada lo que me dijera, ni siquiera sentía que me estaba haciendo una ayuda. Entonces sí, mi familia quedó muy fracturada. Mi hermana hasta el día de hoy tuvo que, al abrir el proceso, tuvo que aceptar que yo le dije, oye, este hombre no tiene la culpa de todo lo que tú sufres o todo lo que yo sufro por el asesino, porque me dijo, no, este hombre me cagó la vida. Y le dije, hey, o sea, ella dijo, nos cagó la vida. Y dije, no, ¿Él también podría haber sido víctima de la dictadura? Él es una víctima. Claro. Él es una víctima. Todas las personas que apretaron el gatillo, todas las personas que torturaron, todas las personas que violentaron a otros. O quienes vivieron en la ignorancia también, ¿no? Y se violentaron a sí mismos, se asesinaron a sí mismos. El karma, o como le quieran llamar, de sustraer la vida a un semejante es grandísimo. Oye, Ney, ¿y qué en este proceso de reparación, al encontrar el nombre de este sujeto, tú vas y lo encaras, lo encuentras, te enfrentas a él? ¿Qué te pasa ahí en ese momento? ¿Qué le dices? Es muy fuerte lo que me pasa. No podría explicarlo con palabras. Yo creo que es como salirse del cuerpo. Es como una experiencia, es como desdoblarse, es una experiencia suprahumana, de una suprasensibilidad. Por eso decidí hacer este documental, porque en una sola entrevista, o hablando yo en primera persona, no lo podría explicar bien, pero sí yo tenía muy claro que yo quería no enfrentar ni confrontar, sino que afrontar. Cuando el ser humano se para frente a frente al hecho más doloroso de su vida y te abre frente a esto y te expones, te pones vulnerable, pero también aprovecha y dices todo lo que tienes que decir, es un acto sublime. Él no sabía que tú ibas a su encuentro. No sabía. Me imagino cómo ibas tú en ese camino hacia ese momento. Súper fuerte. No, súper fuerte. O sea, yo te digo que eran las 8 de la mañana, veía el sol salir por la cordillera de los Andes, era como súper épico, tan indescriptible. Y yo tenía muy claro que yo quería decir este mensaje. Yo entendí. Mi proceso de sanación estuvo largo, estuvo fuerte, la música fue parte de mi medicina, ¿ya? Pero en este camino han pasado 29 años. Yo entendí cuando transformo de que sí, porque somos víctimas, y que Pinochet, que la dictadura, somos pobres, que no sé qué hay. Y cuando yo de pronto entiendo que mi padre fue un ser ejemplar, para mí pasa a ser un héroe. Porque cuando preguntan, ¿quién está dispuesto a dar la vida por su patria, por su gente, por la libertad, para todos igual? Mi padre dice, yo, aquí estoy yo, aquí. Mi madre también dijo, yo.
No sé cuánta gente está dispuesta hoy en día a dar la vida por los demás. Ellos tenían muy claro que si había que dar la vida, lo iban a hacer. Entonces yo digo, claro, entonces mi padre no es una víctima, él se ofrendó. En las cosmovisiones indígenas antiguas, sobre todo de México, los guerreros que mueren en su ley, dando la vida por su pueblo, van directo al sol, sin pasar por purgatorio, sin nada. Y son premiados por la fuerza mayor de la vida, Dios o como queramos llamarle, para integrarse a su fuerza divina. Entonces yo entiendo que mi padre no es una víctima, yo entiendo que mi padre es un héroe. Y eso es lo que yo le fui a decir a él. Es potente el concepto. ¿Sabe que que tú mi estás padre describiendo? no es una víctima? Eso lo dijiste. Mi padre es un héroe y yo estoy aquí honrándolo a él y estoy aquí para decir que si usted no pagó en los tribunales, lamentablemente tendrá que pagar en algún otro lugar. Tú, Molleney, tú primero, ¿en qué lugar estaba él en su lugar de trabajo? Primero yo fui a su trabajo y no lo pude interceptar ahí. Perfecto. Y luego voy a su casa, que además estaba muy cerca de la casa donde yo viví toda mi infancia. Y ahí tú tocas la puerta, te abren. Yo digo, ¡aló! Sí. Y él aparece. Y yo ya, como nosotros estábamos viéndolo en su lugar de trabajo, estábamos con unos lentes bastante grandes. No puedo decir espiándolo porque solamente estábamos verificando que él estuviera ahí y que él era la persona. ¿Y qué le dices en ese momento? Yo le dije que era la hija de Raúl Valdés y que había viajado desde México para encontrarme con él y que bueno, que me escuchara. ¿Y qué cara pone él? No, ¿Qué te él dice? se impactó mucho. Yo siento que él estaba muy arrepentido. ¿Sí? ¿Te lo dijo? Sí, él lo dijo. Él lo dijo y además yo pude verificar en su mirada, porque además yo quise, lo único que pude como que mentalizar, porque yo te digo que me propuse no pensar en nada, no tener ninguna fijación, no, sino que yo lo único que hice, ya, voy a mirarlo fijamente a los ojos, porque yo no me quiero perder ni un instante de esto que estoy viviendo, ¿ya? Y sus ojos estaban comunicando mucho, él se aguantó las ganas de llorar. Okay. Y al aguantarse las ganas también yo vi una persona que no estaba tampoco controlando su emoción al nivel de que se le estaban cayendo las lágrimas y él las quiso contener, pero en verdad su alma estaba muy arrepentida y él lo dijo. Yo, por favor, le quiero decir a la señora Cecilia, a su madre. ¿A su madre? No, claro. Él ya sabía quién era yo, quién era mi hermana, quién era mi mamá. Él después me confesó que él de vez en cuando buscaba la foto de mi papá en internet para tener una suerte de conversación con él y que básicamente mi padre se había transformado en un guía para él. ¿Para pedirle perdón de alguna manera? Claro, él pidió perdón y él dijo que estaba sumamente arrepentido y él se veía muy avergonzado. ¿Y le además. preguntaste por qué lo hizo? Él le empezó a explicar por qué lo hizo, pero la verdad que para mí fue una sorpresa encontrarme con un ser humano que estaba realmente arrepentido. Porque, te digo, y para todo el mundo, porque todo el mundo me dijo, ten cuidado, ¿Y te por qué puede lo hizo golpear. entonces? Yo creo que lo hizo porque, lo que te digo recién, cuando vivimos, o sea, ¿viste lo que dijo o sea, en ese momento los chilenos estábamos convencidos de que los comunistas o los socialistas o lojistas de lojistas tenían que ser exterminados, punto. Y que todos tenían el derecho a exterminarlos. O sea, yo en este documental dejo súper claro que la responsabilidad de hechos como este la tiene el Estado. El Estado nunca ha hecho una reparación legítima. Vuelvo a decir, no tiene que ver con el dinero. Las reparaciones legítimas de la violencia tienen que ver con el poder generar que encuentros como este ocurran. No a la fuerza, no como lo de Punta Peuco, que fue como, sí, perdón, por favor, a las víctimas, ahora deme, por favor, rebájenme la pena. Eso es una falta de respeto, ¿ya? Lo que debería suceder en este país, que es lo que yo quiero compartir con mi documental, es que podamos volver a reflexionar sin necesidad de seguirnos insultando, seguirnos inculpando, o sea, darle la oportunidad al otro que a lo mejor el otro también se está arrepentido y te quiere pedir perdón. Y en la mente de todos nosotros eso no existe, porque el otro siempre va a ser el malo, el otro siempre va a ser el comunista que se lo merecía. Entonces, ya, o sea, ¿a poco tú no has cometido un grave error en tu vida? Yo he cometido gravísimos errores en mi vida. Y la neta, tengo el derecho de arrepentirme, porque soy un ser humano que vengo a una experiencia humana, a vivir la experiencia humana que consta de error, aprendizaje, sanación y resiliencia. Siempre es posible
cambiar. Siempre esos conceptos son Eso de posibles. ser consecuente también, que es una palabra que se usa tanto, ¿no? Pero si esta persona es consecuente, perdón. Coherente. La posibilidad de cambio también en la vida Todos de las personas. tenemos derecho a cambiar. También es importante. Todos tenemos derecho a cambiar y cuando hablamos de Chile yo veo el reportaje de Informe Especial de los militares que además encima tienen procesos abiertos por derechos humanos y además les llega una suma gigante de millones de pesos. Eso es lo contrario a la sanación. Y no digo que todos no tengan derecho a jubilarse, ojalá esa jubilación la recibieran todos los chilenos. Creo que no podemos ya seguir metiendo el dedo en la herida y enterrando el dolor y enterrando porque cuando sufre uno, sufrimos todos. Y cuando se sana uno, sanamos todos. Ese es el propósito ¿Esa es la de mi deuda que hay documental. con Chile? Esa es la deuda que tenemos los chilenos. Tenemos una deuda de país de poder sanarnos. De no porque enfrentar la verdad No enfrentamos también. la verdad. Y además culpamos al otro, tanto el victimario culpa a la víctima. Claro, una chica violada, asesinada, andaba con minifalda, se lo buscó, andaba provocando. Ese concepto de decir se lo buscó es lo más cruel que existe. Es de una miseria enorme. Entonces eso me comprueba de que en mi país falta un proceso de sanación y con permiso, con toda la humildad, vengo a proponer que lo hagamos de la manera que nos fluya, de la manera en que podamos. Nadie tiene que copiar y hacer lo que estoy haciendo yo. Ese de alguna manera también es el propósito que hay detrás de este Este es el documental. propósito máximo. Y ese día, Moyenei, cuando lo ves y te empiezas a entender emocionalmente con este guardia, ¿él te hace entrar a la casa? No. ¿No? ¿Te quedas ahí? Nos quedamos los dos ahí parados porque yo creo que... ¿Cuánto rato estuvieron ahí conversando? Yo creo que estuvimos con un poquito menos de media hora. Ok. Y realmente no puedo contar todo Por porque supuesto, es parte de la película que sí me gustaría dejar a que la gente también lo vea. Porque siento que es importante también darle un espacio a las creaciones también chilenas. O sea, también así como no nos reconocemos entre nosotros, no reconocemos las sensibilidades, también el arte ha sido muy banalizado. O sea, tú en muy poco espacio de televisión puedes ver en tu casa, en televisión abierta, arte con sentido, arte real, de un artista que está creando desde su corazón y no por lo que está de moda ni por lo amarillismo ya. Por eso para mí este proceso es un proceso de mucho respeto, de mucho corazón y quiero que también dejar un poco En que la claro gente eso. pueda y que también la gente pueda experimentar la experiencia de ver, de recorrer conmigo este documental. ¿Cómo te despides de él? ¿Cómo es esa despedida? Yo le di la mano y le di las gracias. Yo le di la mano y le di las gracias. Y yo sé que muchas personas de mi mundo, de izquierda, de los familiares de los detenidos desaparecidos, por eso quiero hablarles con mucho respeto a ellos, de que para mí este proceso no fue planeado, sucedió así. Yo le di las gracias porque si él no me hubiera escuchado y si él no hubiera Que podría haberlo abierto la hecho, puerta, ¿no? que podría haberlo hecho perfectamente, yo me hubiera quedado toda la vida con la hubiese podido, quizás, con el hubiera. Y creo que cuando dos seres humanos se dan la posibilidad de afrontar este proceso cuántico con todo el respeto y con toda la honestidad, hay que respetar esa honestidad. ¿Cerraste un ciclo ¿Ya? con esto? No, abrí un ciclo. Ok. Abrí un nuevo ciclo. Todos los procesos tienen un tiempo. Sí. Mi proceso de duelo tuvo casi 15 años, donde yo estaba realmente sufriendo y era yo soy una víctima, entonces mucha de mi creación también en el primer momento hablaba y redondeaba acerca de un poco del enojo, de la crítica social y que lo político y que no sé qué. Y de pronto todo fue transmutándose, porque cuando entras en un proceso de sanación no tienes otra opción más que sanarte, sobre todo si tú quieres sanarte. Y cuando dejas de ver que el otro es culpable de lo malo que te pasó a ti, ahí está el cambio. Porque mi padre, él eligió un camino donde podía perder la vida. Y es fuerte decirlo, yo creo que es un tabú. Mi familia ha sufrido mucho con esto, sobre todo los adultos, los de la generación. Mis primos están así súper sanados, súper agradecidos, pero mis tíos, mis tías, les ha dolido mucho este encuentro, como que nunca consideraron justo que yo me acercara al asesino de mi padre, porque obvio, para mí es el dolor más grande de mi vida. Por supuesto. ¿Y lo volviste a ver después? No, yo creo que también, ya, o sea, también Suficiente. hay un ya, lo que tiene que ser es ya seguir buscando, queriendo indagar, es amarillismo. Yo creo que uno siempre está en el límite de... Pero sí sería importante que él
accediera a ese documental y lo pudiera ver? ¿Qué crees tú? Yo creo que en algún momento le va a tocar ver, así como a lo mejor le va a tocar ver estas entrevistas que estoy haciendo. Y mira, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, que es uno de las personalidades de la psiquiatría más importantes en el mundo, más reconocidos en el exterior, yo creo que aquí no sé si mucha gente lo conoce, él aparece en este documental hablando de la sanación, habla del perdón, habla de temas que realmente está muy adelantado como para poder hablarlo así rápidamente. Pero en el fondo tenemos que entender que el otro también es un ser humano. Y ese ser humano que es el otro podría también ser yo. O sea, yo podría equivocarme ahora mismo o tú podrías equivocarte y hacer una cosa pero brutal que tú... Por supuesto. Y justamente en la sociedad en que vivimos nos gusta ser muy enjuiciadores y hasta podemos decir, sí, se merece que lo torturen, se merece que lo maten. O sea, hemos perdido la humanidad de una manera muy, muy grosera. Entonces, esta reflexión que estoy haciendo con esta película es decir, mira, me dolió, he sufrido, ok, lo que hizo este hombre es terrible, realmente me partió el alma, lloré hasta que se me secaron las lágrimas, pero me tuve que parar desde lo más doloroso del dolor, que hasta quería yo quitarme la vida. Me tuve que levantar de ese proceso para hoy día ser quien yo soy. Y si tengo que agradecerle a mi padre por haber dado la vida para que hoy día podamos estar hablando de esto, se lo agradezco profundamente. Qué potente. Qué fuerte. Moyeney, sí. ¿La familia Kreuzberger se acercó a ustedes? No, ellos se escondieron totalmente. Ellos se escondieron y movieron todas sus influencias para que este caso no trascendiera en los medios y no... ¿Tú sientes que tienen ellos alguna responsabilidad? Muchísima, muchísima, porque además hay pruebas de que estos guardias trabajaban. Ellos primero que nada contrataron a la empresa Sentinel, propiedad de Manuel Contreras y del señor de apellido Chandía, Francisco Chandía parece, que ellos eran agentes de la CNI, que como ya estaban perdiendo el trabajo, porque ya no había que torturar ni desaparecer, entonces ellos aglutinan a sus empleados y forman una empresa de seguridad. Entonces básicamente quien contrata esta empresa es los estudios Kreuzberger, la familia de René y Mario Kreuzberger, que eran socios en ese momento donde se hacía Sábado Gigante, y ellos usaron toda su influencia para que esto pasara súper desapercibido, de que el arma no tenía el permiso, desapercibido, de que el guardia llegó y disparó por la espalda, desapercibido, del nivel de violencia que estaban entrenados estos guardias. Y finalmente el caso es cerrado al poco tiempo y con el candado de que nunca más puede reabrirse. Entonces, un caso como ese, que además es un caso emblemático, el caso de mi padre, porque es la penúltima persona asesinada en la dictadura, la última persona es Jekar Negme, un Perdona, militante ¿esa arma estaba registrada? No, estaba de manera ilegal. ¿Qué? Pero, o sea, no tenía... Sí, estaba registrada a nombre de René Kreuzberger, pero no tenía el permiso para ser usada por un guardia de seguridad. ¿Ya? Como yo tengo un arma registrada y tú sacas, la usas y la disparas. Entonces uno se preguntaría por qué le pasaba un arma a los guardias. Porque estábamos en un ambiente, además, donde había que defenderse. No, tal vez, un ambiente de violencia nomás. Sí, obvio. O sea, en México igual, o sea, en Estados Unidos también, o sea, cualquiera puede tener una pistola. Y realmente, yo un día me encontré con Mario Kreuzberger en una comida que me invitó la presidenta Michelle Bachelet, que además era muy amiga de mi papá. Ella era muy amiga de mi papá en la época de la clandestinidad. Y me invita a ella a su comida cuando recién asume como el primer periodo presidencial y está este hombre ahí. Y yo dije, bueno, le voy a ir a decir que tengo muchas cosas también que decirle a él. Y la verdad no fui capaz porque era un lugar donde había mucha gente y probablemente lo que yo le iba a decir no iba a ser exactamente lo que quería decirle. Había mucha gente. ¿Qué te había gustado decirle? Yo en ese momento creo que le hubiera dicho como cosas como encarado, como, ay, es que no sé qué. Pero me gustaría decirle, y hasta el día de hoy se lo voy a aprovechar de decir por aquí, a Mario Kreuzberger, le quiero decir que el uso y el mal uso de sus influencias ha afectado la vida de nosotras, de mi familia. Yo vi a mi madre durante muchos años intentando conseguir justicia para mi padre
Y creo que es muy cobarde que una persona con tanto poder no se haya acercado a pedir perdón. Porque creo que podemos hacer muchos teletones, utilizar niños minusválidos para vernos buenos, dadivosos y generosos, pero si uno no tiene la generosidad de pedir perdón, pues todo lo demás que uno haga no vale nada. Y se lo digo de todo corazón y con mucha compasión para su alma, porque una persona que vive lucrando con niños minusválidos o discapacitados y no es capaz de pedir perdón, no es un ser humano íntegro. Y todo lo que haga para aparentarlo o parecerlo, nunca lo va a lograr realmente vivir en la vida. ¿Y para ti, Moyenay, el perdón de los Kreuzberger hoy te haría sentido? No me gusta forzar las cosas, yo creo que las cosas tienen que nacer. Cuando el perdón es como el que tomando hicieron en cuenta Punta de que Peuco, no apretaron el gatillo, no fueron ellos no, tampoco. pero apretaron otro gatillo, que fue el gatillo del silencio. Y si tú quieres acallar una situación para lograr la impunidad, eres cómplice. Entonces, la impunidad ha sido una de las cosas que ha malogrado que este país tenga sanación. Porque si yo voy a tu casa y rompo todas tus cosas, tú vas a quedar súper odiándome. En cambio, si yo voy a tu casa y digo, oye, me dio un ataque, no sé, pues bipolar, lo que sea, perdóname, voy a arreglar tu casa, ¿qué te tengo que comprar? Me voy a tardar 6 meses en comprarte todo, pero ya, por favor, lo quiero resurcir, me equivoqué. Moyenay, pero hay pruebas, me imagino que hicieron toda una investigación Sí. tú y tu hermana, pruebas de que ellos los hermanos Kreuzberger, hubiesen de alguna manera tergiversado el proceso judicial que tal vez debió haberse llevado en este caso. Yo no sé si te puedo decir, mira, hay un papel, Ya. ya, pero todos sabemos la influencia que tiene don Francisco. Y era un caso que podría haber sido emblemático en términos de que estábamos entrando en la democracia y podría haber sido un caso en que realmente se podría haber hecho justicia, porque antiguamente te mataban y al río Mapocho o enterrado donde fuera, ¿ya? Como ha ocurrido con miles de chilenos que hasta el día de hoy están desaparecidos y nadie sabe dónde están sus cuerpos y nadie ha dicho todavía dónde están sus cuerpos. ¿Y no les han dado ganas a ustedes de abrir el proceso para que se haga Se justicia? intentó abrir el proceso, como te dije, pero el proceso fue cerrado con candado. Hay formas en tribunales en que tú puedes cerrar el caso para siempre y nunca más reabrirlo. Entiendo. Sin embargo, ojo, aquí está mi sentir como Moyenay Valdés, como persona. Yo no estoy buscando cárcel, no estoy buscando ojo por ojo, no me interesa ese proceso. Creo que ese proceso de voy a encerrarte y vas a sufrir porque yo sufrí, entonces ojo por ojo, y puta, estaríamos todos tuertos o ciegos, realmente. Y no es idílico, es la reparación, no tiene que ver con el castigo, tiene que ver con el reconocimiento, tanto del sí, yo lo hice, yo soy responsable de haber apretado el gatillo. Sí, yo lo hice, yo soy responsable de haber contratado a un guardia que no tenía instrucción y me le dio una pistola a cualquier persona que no tiene criterio. Sí, yo soy responsable, perdón, lo siento, nos equivocamos, ¿cómo? Puta, qué terrible, ¿ya? La reparación tiene que ver con el reconocimiento, no con pagar con cárcel, no con pagar con dinero. Eso es una falta de respeto, porque que una persona esté en la cárcel 10 años más o 10 años menos no me va a regresar a mi padre. Porque además este guardia, que decir, no hay un compromiso partidario, él recibía órdenes de lo que había que hacer y defender la propiedad y ya. Sí, no hay un compromiso directo, o sea, él no le dijeron, oye, ve y mata a Raúl Valdés. No, claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, los procesos de la terapia de constelaciones familiares, que también son procesos Las conozco. muy interesantes. Yo Sí. he pasado por esta y también hay terapeutas de alumnos de Bert Hellinger, el alemán, dentro de este documental que explican un poco ciertos procesos sistémicos de esta situación como tal. Cuando tú vives en un estado de guerra y personas de distintos bandos se disparan o se matan entre ellos, hay una connotación diferente a cuando, por ejemplo, es algo personal entre tú y yo, ¿ya? Y cuando uno representa un bando y el otro representa a otro bando, son otras dimensiones que ya involucran a la sociedad en general. Por eso también, cuando yo empiezo a investigar y a meterme mucho en los procesos de sanación y a ver cómo afecta una cosa y mueve la otra,
llego a ciertas conclusiones que son las que me hacen hacer este documental, que es decir, esto se necesita una sanación colectiva. Ya no es como un proceso solo de, ay, Moyenay, la víctima, me mataron a mi papá. Es la Moyenay chilena que nace en la dictadura, que pierde a su padre, que también pierde en cierta manera a su madre, y que solita tiene que empezar a caminar para poder sanar y regresar después de muchos años a su país con esta ofrenda y decir, mi gente, mi tierra, aquí les comparto una posibilidad ya social de poder abrir procesos para sanarlos. ¿A tu hermana le hace sentido todo esto que tú dices, que tú proclamas, en que un momento tú reflexionas? En el primer momento no, me decía, pero ¿cómo es posible que quieras encontrarte con este hombre? Yo le dije, Callito, hermana, tenemos que sanarnos ya. Tenemos que sacarnos esta espina así, y entregársela a las personas que realmente tienen que cargarla. Porque las verdaderas víctimas son todos aquellos asesinos, torturadores, son víctimas. ¿Cómo van a poder vivir en paz? ¿Cómo van a poder dormir cada noche? ¿Cómo van a poder explicarle a sus nietos que hicieron eso? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Oye, le dice la Biblia, lo dice el Corán, la Torá, o sea, en todos los libros sagrados, la religión que cada uno sea, quitar la vida a un semejante es un pecado. Y nada lo justifica, nada lo justifica. Tú dijiste hace un rato, que me parece súper potente, y yo también creo en eso, que el arte, ya sea en la música, ya sea en el teatro, ya sea en una pintura, ya sea el escribir un libro, sana. Creo que eso ha sido un tremendo recurso para ti, para encontrarte con estas reflexiones internas después de todo este proceso que has vivido. Sí. Hay otro pedacito de arte que tiene que ver con querer hacer este documental y sanar tu propia historia y generosamente la de los chilenos, ojalá, como un granito de arena. Y nosotros te queremos acompañar también ahí, porque queremos ver tu documental. Sabemos que sale por ahí por el mes de marzo, ¿no? Va a estar estrenándose el mes de marzo. El mes de marzo. Así es que vamos a estar de todas maneras pendientes de eso. Sí, sería muy chido que pudiera pasarse por la televisión abierta, porque es un documental sin fin de lucro que viene a ser compartido desde mi corazón, con toda la sociedad chilena, de todos los bandos posibles, de todos los colores posibles, llegando de corazón a corazón, porque el corazón no tiene un color, son todos iguales. Bueno, todos seguimos aprendiendo, como dice tu canción, y hoy día también vamos a escuchar tu música, pero ¿saben cuándo? Después de esta pausa comercial. Seguimos. Esto es No culpes a la noche. Lento, las rimas van saliendo con tremendo sentimiento. Ay, morenita, I live in México. Traigo poesía urbana desde el gueto. Traigo mucha música bonita para gozar, para que toda la gente se ponga a bailar, para que la música siempre vaya a gozar. El espíritu presente te viene a iluminar. Aprendiendo, cayendo, levantando la mirada, con el corazón abierto, poesía represento. Aquí vienen conmigo hermanas y hermanas, libres y cautivos, también los espíritus de los ancestrales, para que siempre nos proteja, mira, de todos los males. Prepara el corazón para siempre oír su voz y deja que te abrace toda su comprensión. Menea la cadera, menea la cintura, para que ya no exista nunca más ninguna duda. Aprendiendo, cayendo, levantando la mirada, con el corazón abierto, poesía represento. La expansión, si estás consciente puedes percibir su esplendor. Doy gracias al error porque me enseñó, porque me dio sustento para hacerlo mejor. Y cada melodía que camino cumple mi destino, embellece mi voz y voy tejiendo el verso divino con los hilos finos del amor. Vamos armando el círculo mágico ritmo, vamos organizando todos los colectivos, vamos apoyando la música chilena, vamos apoyando la cultura universal de nuestra tierra.
nothing to say.